Hay dos tipos de personas en el mundo: los que saben qué es esto y los que no. Si no sabes qué es esto, una disculpa de antemano porque estoy a punto de decirte. Parece un picayelos de diseñador, pero se llama orbitoclasto y durante décadas se utilizó en todo el mundo para realizar psicocirugías. Procedimientos en los que la punta se introducía detrás del párpado del paciente hasta llegar al cráneo, que con un golpe del martillo se perforaba para llegar al cerebro y ahí con movimientos laterales se destruía el tejido cerebral. Se llama lobotomía transorbital y se realizaron alrededor de 100,000 en todo el mundo, la mitad de ellas en Estados Unidos. Empezó intenso este video. La lobotomía parece una tortura medieval, pero en realidad era un tratamiento psiquiátrico legítimo por el que su creador ganó el premio Nobel en 1945. Pero eran otros tiempos, ¿verdad? La medicina ha avanzado mucho, así que las lobotomías son parte de lo oscuro del siglo pasado, ¿verdad? Y si te dijera que las lobotomías, que fueron prohibidas en la Unión Soviética en 1950 por cuestiones morales, y en Estados Unidos en 1967 porque de las 50,000 que se realizaron en ese país, demasiadas salieron mal, aún se practican en México en hospitales públicos. Te lo cuento todo después de la pausa. Se sabe que los tratamientos psiquiátricos antes de las medicinas antipsicóticas eran salvajes. Para tratar pacientes con psicosis, en 1917 inventaron contagiarlos de malaria. Ok. En 1920 inventaron la terapia del sueño profundo, donde les daban fármacos para hacerlos dormir por semanas y muchos ya no despertaban. En 1933 se inventó la terapia de shock de insulina, donde se les administraba una sobredosis de insulina para hacerlos entrar en coma. En 1934 se inventaron los convulsivos químicos como el cardiazol, que les provocaba convulsiones, para después quedar letárgicos por largos periodos de tiempo. Y en 1938 se inventó la terapia electroconvulsiva, donde las convulsiones eran provocadas por electrodos que pasaban corriente eléctrica a través del cerebro. Como que se puede ver un patrón aquí, ¿no? No se buscaba tanto curarlos, sino dejarlos tranquilitos para facilitarles el trabajo a familiares, médicos y personal de las instituciones psiquiátricas, que en ese tiempo se llamaban manicomios, que estaban llenos de personas con enfermedades mentales como la esquizofrenia, pero también gente sana que no encajaba con lo que era aceptado en la sociedad de ese tiempo, como la homosexualidad o simplemente ser mujer y no querer hacer las cosas que se te imponía hacer. En ese tiempo ya se sabían algunas cosas sobre el cerebro, como que las funciones más básicas, o sea, las que nos mantienen vivos como la circulación o la respiración, ocurren en la base del cerebro, y que las funciones más avanzadas como nuestra capacidad para evaluar información, planificar y tomar decisiones ocurren en el lóbulo frontal, que está aquí adelante. Ahí también está nuestro lenguaje y nuestra capacidad de controlar nuestras emociones para poder encajar socialmente. O sea, básicamente ahí está nuestra personalidad, lo que nos hace ser quien somos. ¿Cómo supimos esto? Porque las lesiones en la base del cerebro casi siempre son mortales, y las lesiones en la parte delantera de la cabeza, si no había hemorragias graves o infecciones, a veces la gente podía sobrevivir, como es el caso de Phineas Gage, de quien hablé en el video de la semana pasada, que era un trabajador del ferrocarril al que una barra de hierro de 1 metro de largo le atravesó la parte delantera de la cabeza y sobrevivió como una persona perfectamente funcional. Al final te voy a dejar ese video porque está muy interesante. Las primeras lobotomías fueron practicadas en nuestro pariente primate más cercano, el chimpancé. Los resultados eran una ecuanimidad de espíritu algo fatua, que se encuentra a veces en un borracho afable, pero nunca en un chimpancé normal. O sea, que les quitaba cualquier rastro de agresividad derivada del hecho de estar encerrados en una jaula en un laboratorio para convertirlos en amables y tranquilos zombies. Y muchos psiquiatras dijeron, esto me sirve. En 1935, en el segundo Congreso Internacional de Neurología en Londres, el tema más popular era meterle mano al lóbulo frontal para ver qué pasa. Y 3 estudios presentados en ese congreso detonaron el interés por utilizar la cirugía cerebral como tratamiento para enfermedades mentales. El neurólogo portugués António Egas Moniz, o como sus compas le decían, Antonio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, que asistió a las conferencias, pocos meses después realizó por primera vez el procedimiento que llamó leucotomía. Básicamente, se taladra un agujero en el cráneo del paciente para acceder a su lóbulo frontal, en el que se introduce un leucotomo, que prácticamente es una batidora de huevo mecánica con manivela y todo, para, no tan sutilmente, desconectar partes del cerebro, que con suerte estarán relacionadas con la enfermedad mental del paciente, y sin suerte lo dejarán como un vegetal. Con los años fue perfeccionando su procedimiento hasta que en 1939 un paciente con esquizofrenia le disparó en su oficina varias veces y lo dejó paralizado. Podríamos llamarlo karma, pero quiero aclarar que algunos de los médicos que realizaban estas operaciones tenían un deseo genuino de ayudar a sus pacientes que eran casos perdidos. Y, muy importante, algunas personas en realidad fueron curadas y su calidad de vida mejoró dramáticamente después de la psicocirugía. Así que no hay que satanizarlos en general.
Pero en el proceso hubo probablemente decenas de miles de casos súper cuestionables, tanto por los resultados de las operaciones como por las razones que llevaron a los familiares de los pacientes a querer realizarles psicocirugías. Volviendo al tema, Antonio Egas Moniz, después del incidente con su paciente, quedó fuera de combate, pero tenía un fan, Walter Jackson Freeman II, un neurólogo estadounidense que lo había conocido en el Congreso de 1935 y que continuó el trabajo del portugués rebautizando su procedimiento como lobotomía. Realizó la primera lobotomía en 1936 a una mujer llamada Alice Hood Hammett, una ama de casa de Topeka, Kansas, que desafortunadamente sufrió convulsiones debilitantes y murió 5 años después por complicaciones. Pero esto no detuvo a Freeman y siguió practicando las lobotomías, que en ese tiempo se veían como un tratamiento radical pero prometedor, como lo muestra este artículo del New York Times de 1937. Tanto así que Rosemary Kennedy, hermana del que después sería el presidente de Estados Unidos, fue candidata a una lobotomía a los 23 años, y es aquí donde comienza lo más turbio de este procedimiento. Era realizado con mucha más frecuencia en mujeres, y en muchos casos, como en el caso de Rosemary, el diagnóstico era cuestionable. Básicamente, su personalidad no era compatible con la norma social de ese tiempo. Esto incomodaba a su padre, que tenía ambiciones políticas, y se le calificaba de enferma mental por cosas que en el presente nos convertirían en candidatos a lobotomías a la mayor parte de la población. Desgraciadamente, Rosemary quedó sin poder hablar ni caminar y murió a la edad de 86 años. Walter Freeman no estaba conforme con el procedimiento, ya que en muchos casos donde el paciente moría se debía a complicaciones por hacer un agujero en el cráneo, y copiándole a un médico italiano comenzó a hacer lobotomías transorbitales, o sea, a través de las cuencas de los ojos, donde el cráneo es mucho más delgado que en esta parte, y convertía el procedimiento en una operación ambulatoria que ni siquiera necesitaba un quirófano. Los neurólogos podrían realizarla en la comodidad de sus consultorios en menos de 10 minutos, y es aquí donde la cosa se descontroló. Walter Freeman ahora podía realizar 10 lobotomías durante una mañana, y eso lo dejó pronto lleno de dinero. Utilizó su éxito e influencia en el mundo de la medicina para nominar a su amigo Antonio Egas Moniz para el premio Nobel, que después ganó por inventar el procedimiento, obviamente para darle publicidad a sus propias lobotomías. Y cuando todos los potenciales clientes de su región se agotaron, comenzó una gira mundial llamada Operación Picahielos, donde viajaba de ciudad en ciudad practicando lobotomías a pacientes y cobrando a otros neurólogos por enseñarles a realizarlas, vendiendo la idea como una cura mágica. Practicaba las lobotomías en una van que fue bautizada por la prensa como el Lobotomóvil. Su gira fue más allá de las fronteras de Estados Unidos, y como aparece en sus registros, en 1951 y 1952 visitó San Juan, Puerto Rico, Ciudad Trujillo en República Dominicana y Ciudad de México. Para entonces, en México las lobotomías se llevaban practicando por 10 años. La primera se realizó el 9 de abril de 1942 por el cirujano Clemente Robles a una señora de 62 años que sufría por culpas relacionadas con malos pensamientos, o sea, una sexualidad reprimida y castigada por la religión católica. Cada país tomó este procedimiento de manera particular. La Unión Soviética no quiso saber de las lobotomías por cuestiones éticas, pero en Suecia se realizaron 4.500, principalmente en mujeres, y en Japón la mayoría fueron realizadas a niños con problemas de comportamiento. Esto nos muestra el principal peligro de estas operaciones. Suelen ser usadas obedeciendo reglas sociales discriminatorias para controlar grupos vulnerables. Walter Freeman realizó 3.500 lobotomías, de las cuales 2.500 fueron con el procedimiento del picahielos, incluidos 19 niños, de los cuales el más pequeño apenas tenía 4 años. Howard Dolly, que es un sobreviviente de las lobotomías de Walter Freeman, recibió una lobotomía en 1960 cuando tenía 12 años por ser un niño difícil a causa de haber perdido a su madre pocos años antes. A raíz de la operación su vida fue muy difícil y se dedicó a buscar información sobre lo que le sucedió visitando al hijo del Dr. Freeman. Ahí encontró el registro médico de su caso, donde descubrió que poco antes de la intervención su comportamiento había mejorado y su tía y un sacerdote se oponían a que recibiera la lobotomía, pero su padre decidió que era lo mejor. Las lobotomías eran cada vez más populares hasta que en 1954, afortunadamente, se descubre el uso psiquiátrico del compuesto llamado clorpromacina, comercializado como Toracina, que se convirtió en el primer fármaco antipsicótico, iniciando la cuarta revolución de la psiquiatría y dejando completamente obsoleto el procedimiento de las lobotomías. La Toracina podía interrumpir los cuadros psicóticos de los pacientes sin los peligros de una cirugía cerebral ni lesiones irreversibles o mortales. ¿Se siente raro llamarle cirugía cerebral a clavarle un picahielos a alguien y
ni darle vueltas, cuando en el presente las cirugías cerebrales son más complicadas que la ciencia de cohetes. Y aquí quiero aclarar que a pesar de la popularidad de las lobotomías, siempre hubo psiquiatras, neurólogos y neurocirujanos que se opusieron a ellas desde el principio. Era cuestión de ética y sentido común. En 1967 por fin se prohibieron las lobotomías en Estados Unidos, cito la sentencia, por su invasividad y porque modifica la integridad de la persona y puede atentar contra su dignidad y hasta contra su propia vida. Freeman, ya sin trabajo, se retiró y se dedicó a hacer visitas de seguimiento a sus pacientes en todo el país. Esto nos dice que en realidad creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Buenas intenciones, pero eso no es suficiente cuando los resultados para tantas personas fueron tan terribles. Y esto nos lleva de regreso a México. Aquí las lobotomías no están prohibidas. Obviamente ya no se realizan con picayelos, pero sí se realizan cirugías para destruir tejido cerebral para modificar el comportamiento. Se utilizan instrumentos sofisticados como anillos estereotácticos, que cuestan alrededor de 20 millones de pesos, para realizar leucotomías límbicas estereotáxicas, que por medio de un láser, radiación o químicos, buscan dañar una región del cerebro para curar el trastorno obsesivo-compulsivo o trastornos alimenticios. Enfermedades que, de nuevo, afectan desproporcionadamente a las mujeres. Lo más problemático de estos procedimientos irreversibles es que en México no hay manera de garantizar el consentimiento del paciente, porque no existen los mecanismos para conocer si este se dio o no, o si intervino un comité de ética para tomar las decisiones. Esto es porque los expedientes son confidenciales y la información estadística de salud no contiene ese desglose. Simplemente supone que el consentimiento se dio y no registra ni explica el proceso. Tampoco es pública la tasa de éxito de estos procedimientos, por lo que no se puede hacer un juicio sobre qué tan efectivos son o si vale la pena realizarlos en los hospitales públicos donde se practican, como el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. A pesar de la falta de datos, hay razones para suponer que algunos de los diagnósticos, que son el sustento de la supuesta finalidad terapéutica, corresponden a sesgos de género y discapacidad porque incluyen depresión mayor, anorexia y bulimia. ¿Cuál crees que sea la razón por la que prácticamente todos los países desarrollados han prohibido las lobotomías y en México son celebradas por miembros del Senado? Por favor, déjalo en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Lo sé, fue revelador. Espero no haberte perturbado demasiado. Si quieres seguir viendo videos como este, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo. Y si crees que mi contenido vale la pena y me quieres apoyar, lo puedes hacer a través de Patreon. Con tu membresía de tardígrado, por solo 40 pesos mexicanos al mes, tu nombre aparecerá al final de los videos, junto a las demás personas increíbles que cada mes me ayudan a seguir haciendo videos de calidad. También les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Los espero en el próximo, cuídense mucho, los quiero, bye.